Era una noche tormentosa cuando todo cambió. El tipo de tormenta que aullaba afuera y sacudía las ventanas. El tipo que parecía que el cielo mismo estaba enfadado, girando con una rabia que parecía igual al caos que se gestaba en mi corazón. Estaba sentada frente a la chimenea, mis dedos apretando una copa de vino, mis ojos fijos en las llamas crepitantes. Las llamas danzaban como si se burlaran de mí, como si me recordaran el calor que alguna vez estuvo en mi vida, y cómo ahora todo se había convertido en cenizas. Nunca había esperado que esto sucediera. Nunca pensé que la persona en quien más confiaba, la persona a la que amaba con todo mi corazón, me traicionaría. Pero lo hizo. Y ahora, número había marcha atrás. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Sabía quién era antes de mirarlo. Mark. Su nombre apareció en la pantalla, y por un momento me quedé mirando, mi mente dando vueltas sin cesar. Mark y yo habíamos estado juntos durante 5 años. 5 años de amor, risas, promesas, o eso pensaba yo. Pero ahora, todo lo que había creído parecía una mentira. La base de mi vida, mi matrimonio, se estaba desmoronando ante mis ojos. Tomé el teléfono lentamente, con la respiración entrecortada. Número quería escuchar su voz, número quería escuchar sus excusas. Pero sabía que tenía que hacerlo. Era la única manera de enfrentar la verdad. Hola, Elena. La voz de Mark sonaba tensa, suave, casi como si intentara sonar arrepentido, pero pude notar que algo número estaba bien. Necesito hablar contigo. Podía sentir la tensión en su voz, la vacilación. Nunca lo había escuchado así antes. Sonaba roto, incluso desesperado. Creo que ya has dicho suficiente, respondí, mi voz temblando de rabia y dolor. Número necesito escuchar más tus mentiras, Mark. Ya lo sé todo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía escuchar su corazón latiendo a través del silencio. Y luego, con una voz llena de arrepentimiento, habló de nuevo. Número quise que pasara. Fue un error, Elena. Por favor, podemos hablar esto cara a cara. Podemos hablar cara a cara. Repetí, una risa amarga escapando de mis labios. ¿Crees que después de todo esto, después de lo que hiciste, podemos sentarnos y hablar como si nada hubiera pasado? Me levanté del sofá, mis manos temblando. El fuego crujió más fuerte, casi como si también se estuviera burlando de él. Mis ojos se dirigieron a la foto de nosotros en la pared, una imagen de días más felices, antes de todo esto, antes de la traición, antes de las mentiras. Yo nunca quise hacerte daño, dijo Mac, su voz apenas audible ahora. Cerré los ojos con fuerza. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía pretender que todo lo que hizo Número fue intencional? Que todo lo que hizo Número me desgarró el corazón. Ya lo has hecho, Mark, susurré, mi voz cargada de emoción. Ya lo has hecho. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir algo más. La rabia, el dolor, la traición. Todo me consumió. Mi corazón se sentía pesado, como si un peso me aplastara el pecho. Los siguientes días pasaron en un borroso aturdimiento. Número podía mirar a Mark, Número podía hablar con él. Me había traicionado con alguien a quien alguna vez consideré una amiga. Ava, mi mejor amiga. La mujer en quien confiaba cada parte de mi alma. Dolió más de lo que jamás imaginé. Saber que la persona en quien me apoyaba, la que se suponía que debía estar de mi lado, había sido la que me derrumbó. Y, sin embargo, a pesar del dolor, Número podía evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo había estado esto sucediendo? ¿Cuánto tiempo se habían estado escondiendo a mis espaldas, pretendiendo ser mis amigas mientras tramaban contra mí? Número tenía respuestas. Solo preguntas, y me carcomían como un picor persistente que Número podía rascarme. Al tercer día después de la llamada, recibí un mensaje de Ava. Necesitamos hablar. Por favor, reunámonos. Número quería verla. Número quería escuchar más mentiras. Pero algo dentro de mí, lo mismo que alguna vez le dio mi confianza, me instó a enfrentarla, escuchar su versión. Tal vez necesitaba cerrar este capítulo. Tal vez necesitaba entender cómo todo se había ido tan mal. Así que acepté. Nos encontramos en un pequeño café, un lugar que habíamos visitado muchas veces antes.
Ella ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, las manos entrelazadas frente a ella, los ojos fijos en la puerta. Cuando me vio, se levantó rápidamente, su expresión llena de arrepentimiento. Sus labios temblaban al abrir la boca para hablar, pero no me salían palabras al principio. Me senté frente a ella, mi cuerpo rígido, mi corazón aún sangrando. ¿Por qué?, pregunté suavemente, mi voz traicionando el dolor que sentía. ¿Por qué hiciste esto, Baba? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella cerró los ojos, dejando escapar un respiro tembloroso antes de finalmente mirar mi rostro. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de culpa. Lo siento mucho, Elena, dijo suavemente. Nunca quise que esto sucediera. Número me mientas, la interrumpí. Número me digas qué número lo quisiste. Tú elegiste hacerlo. Podías haber detenido todo, pero número lo hiciste. Número pensé que llegaría tan lejos, dijo, su voz apenas un susurro. Fue solo un momento. Un error. Nunca quise hacerte daño. Negué con la cabeza, las lágrimas comenzando a arder en mis ojos. Un error. ¿Cómo pudiste, Ava?, susurré. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Después de todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas ahora, su voz quebrándose mientras intentaba explicarse. Estaba sola. Elena. Estaba tan perdida. Y Mark, él me hacía sentir especial. Pensé que estaba haciendo algo bueno, que lo estaba ayudando. Pero estaba mal. Ahora lo sé. La miré incrédula. Sola. Yo había estado allí para ella. Había sido su amiga, su hermana. ¿Cómo pudo hacerme esto solo porque se sentía sola? Me levanté de la mesa, el peso de todo presionándome. Ya número podía mirarla más. Ya número podía escuchar más excusas. Creo que deberías irte, dije suavemente. Y número me contactes nunca más. Mientras salía del café, la lluvia comenzó a caer. El mundo parecía difuminarse a mi alrededor mientras el agua caía del cielo, igualando las lágrimas que número podía detener. Pero ya número había marcha atrás. Número podía cambiar lo que había pasado, y número podía hacer las cosas bien. Pero lo que sí podía hacer era seguir adelante. Tenía que hacerlo. La lluvia número paraba. Cada gota parecía golpear con fuerza, igual que mi corazón. El sonido de mis pasos sobre el pavimento mojado era lo único que podía oír mientras caminaba sin rumbo, mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. Las luces de la ciudad reflejaban su brillo en los charcos, pero nada de lo que me rodeaba parecía importar. Mi vida, mi confianza, todo estaba desmoronándose a mi alrededor. El aire frío me calaba hasta los huesos, pero no me importaba. Estaba tan acostumbrada al dolor que ya ni siquiera me molestaba. De alguna manera, me sentía vacía, como si toda la vitalidad de mi ser hubiera sido drenada. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Estas preguntas seguían y seguían, pero las respuestas número llegaban. Cuando llegué a casa, la oscuridad me envolvió de inmediato. Número había luz en el apartamento, como si todo estuviera desmoronándose en la penumbra. Dejé caer las llaves en la mesa, mis manos todavía temblando. Me quité el abrigo empapado y me dejé caer sobre el sofá, abrazando mis piernas contra mi pecho. La soledad me rodeaba y sentí cómo la tristeza me envolvía como una manta fría. Mark me había fallado, sí, pero Ava, mi amiga, mi confidente. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo podía la mujer, a la que consideraba una hermana, ser capaz de hacerme esto? Mis lágrimas caían sin cesar, y aunque sabía que número podía quedarme estancada en el pasado, número podía dejar de sentirme rota. El teléfono vibró sobre la mesa, pero número lo miré. Sabía quién era. Mark. Número había recibido sus mensajes, número quería hacerlo. El dolor de su traición aún estaba demasiado fresco. ¿Qué podía decirme ahora que ya número lo supiera? Nada podría hacer que el daño fuera menos doloroso. La noche pasó lenta y pesadamente, como si el tiempo se estuviera burlando de mí. Me quedé allí, en la oscuridad, con la mente en blanco, pero al mismo tiempo llena de todo lo que había perdido. Finalmente me quedé dormida, pero mi descanso fue inquieto, lleno de sueños turbulentos. El día siguiente llegó como una sombra. Me desperté temprano, pero número sentía ganas de enfrentar el mundo.
Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía funcionando a toda velocidad, dando vueltas en torno a las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me había sucedido esto? ¿Qué había hecho mal? Sin embargo, Número podía quedarme atrapada en la miseria. Necesitaba hacer algo. Algo para distraerme. Algo que me sacara de esta espiral destructiva. Decidí salir a caminar. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara y traté de concentrarme en el simple acto de caminar, de respirar. Pero mientras caminaba por el parque, me di cuenta de algo. El sol, aunque débil, se filtraba a través de las ramas de los árboles. El mundo seguía girando, aunque mi vida se hubiera detenido. Tal vez yo también podría seguir adelante. Volví a mi apartamento con una decisión firme. Número quería quedarme atrapada en mi dolor. Necesitaba cambiar, necesitaba encontrar una forma de sanar. Y si tenía que hacerlo sola, lo haría. Sabía que el camino sería largo, pero al menos había un camino. Decidí comenzar con lo más simple, hacer algo que me ayudara a sentirme de nuevo en control. Me inscribí en clases de yoga. Puede que Número fuera una solución mágica, pero era un comienzo. El movimiento, la respiración, el enfoque en mí misma. Necesitaba algo que me devolviera la paz. Los días pasaron, y la rabia, aunque seguía ahí, comenzó a ceder un poco. Número todo en mi vida era oscuridad. Había momentos en los que sentía una chispa de esperanza. En el yoga, en las caminatas solitarias, en los pequeños logros que empezaba a reconocer en mí misma. Una mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, recibí un mensaje de texto de Mark. Miré la pantalla, pero Número lo abrí de inmediato. Tomé un sorbo de mi bebida. Luego exhalé profundamente antes de finalmente decidirlo. Abajo, sus palabras seguían siendo un eco de desesperación. Elena, por favor, Número, puedo vivir con esto. Sé que te he fallado, pero estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para demostrar que me arrepiento. Número, quiero perderte. Te amo. Mis dedos recorrieron la pantalla mientras leía sus palabras. Lo amaba. Sí, lo había amado profundamente, pero ahora todo se sentía tan distante, como si su amor ya Número fuera suficiente para borrar el daño que había causado. Respiré profundamente, guardé el teléfono y decidí que Número le respondería. Número podía seguir atrapada en el pasado. Número iba a dejar que el amor que alguna vez compartimos me arrastrara de nuevo hacia el sufrimiento. Al día siguiente, decidí hacer algo para reafirmar mi independencia. Fui a una librería local y compré un libro que había estado deseando leer durante meses. Sentí que era un pequeño paso hacia algo más grande. Un recordatorio de que había muchas formas de crecer y aprender, incluso en los momentos de dolor. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que ya Número me sentía tan perdida. El dolor seguía allí, pero ya Número lo controlaba. Estaba comenzando a encontrar mi propio camino. Los días comenzaron a mezclarse entre sí, pero algo había cambiado. Aunque la tristeza seguía persiguiéndome como una sombra, ya Número me dominaba. Había pequeños momentos en los que me sentía como si pudiera respirar nuevamente, como si, aunque Número pudiera olvidar, al menos pudiera seguir adelante. Una tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo: limpiar el apartamento. Durante tanto tiempo, había estado evitando mirar las cosas que me recordaban a Mark y a Ava. Las fotos, las cartas, los recuerdos de días felices que ahora solo parecían crueles y distantes. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba borrar esas huellas de mi vida anterior para que pudiera empezar de nuevo. Me sorprendió lo terapéutico que fue. Al principio, me dolió ver algunas de las fotos de nosotros, sonriendo, tan enamorados, tan seguros de todo. Pero con el tiempo me di cuenta de que esos recuerdos, aunque preciosos, ya Número formaban parte de la mujer que era ahora. Esa mujer ya Número existía. El amor que compartí con Mark había sido real, pero también era parte de un pasado que debía dejar atrás. Cuando terminé, el apartamento se sentía diferente. Más limpio, más vacío. Sí, pero también más mío. Empecé a llenar el espacio con nuevos recuerdos, nuevos momentos. En mi mesa de noche, coloqué un par de velas aromáticas que había comprado esa mañana. En mi escritorio, dejé un pequeño cuaderno en blanco, donde podría escribir mis pensamientos, mis sueños, mi futuro.
El tiempo continuaba su marcha, y con él, yo también lo hacía. Había días en los que todavía sentía la tentación de revisar el teléfono, de ver si había mensajes de Mark o Ava, pero sabía que Número podía volver atrás. Ya Número era esa persona, ya Número podía hacerlo. Un día, después de una clase de yoga especialmente difícil, me senté en el vestuario, agotada pero en paz. Mientras me secaba el sudor de la frente, miré a mi alrededor y vi las otras mujeres, todas en sus propios caminos. Algunas de ellas parecían serenas, otras luchaban con sus propios demonios, pero todas estaban ahí, buscando algo, como yo. Fue entonces cuando comprendí algo. La sanación Número era algo que sucediera de inmediato. Número se trataba de borrar el pasado o de escapar de él. Se trataba de encontrar la manera de vivir con ello. Aprender a abrazarlo, Número como un lastre, sino como una lección. Yo Número iba a poder olvidar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo iba a manejarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para seguir adelante. Unos días después, decidí ir a un café cerca del parque. Sentía la necesidad de estar sola, de pensar. Mientras me sentaba en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar, me di cuenta de lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Número solo mi vida, sino también yo. Ya Número era la misma mujer que había estado sumida en la desesperación. Ahora, había fuerza en mí. Había una paz que antes Número conocía. El camarero me trajo mi café, y mientras lo tomaba, sentí un impulso de escribir. Sin pensarlo, saqué mi cuaderno y comencé a anotar mis pensamientos, mis reflexiones. Escribir era como liberar un poco del peso que llevaba dentro. Estoy aprendiendo a ser yo misma de nuevo, escribí. Y aunque el camino es incierto, ya Número tengo miedo. Número sé que depara el futuro, pero sé que lo voy a enfrentar con fuerza. Lo haré por mí. Número pude evitar sonreír al terminar la frase. Era la primera vez que realmente creía esas palabras. Por mucho que hubiera sufrido, por mucho que me hubiera sentido perdida, había algo dentro de mí que seguía luchando. Y esa parte de mí, esa fuerza, era la que me estaba guiando ahora. Fue entonces cuando un mensaje apareció en mi teléfono. Esta vez, Número era Mar, ni Ava. Era una notificación de un evento que se celebraría el fin de semana en una galería de arte local. Había algo en la invitación que me llamó la atención, algo en esa oferta de arte y cultura que me hizo sentir que debía ir. Y así lo hice. El día del evento, me sentí emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Entré en la galería, rodeada de pinturas y esculturas, cada una expresando un sentimiento, una historia. Mientras recorría las habitaciones, observando cada obra con atención, sentí una conexión profunda con todo lo que veía. Quizás Número podía escapar de mi dolor, pero ahora tenía la capacidad de canalizarlo, de transformarlo en algo nuevo, algo hermoso. En medio de la galería, me encontré con un pintor joven que estaba exhibiendo sus trabajos. Nos pusimos a charlar, y pronto descubrí que compartíamos una pasión por el arte y por la búsqueda de la verdad interior. Nos intercambiamos números, y mientras me despedía de él, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Quizás este era el comienzo de algo nuevo. Número necesariamente una relación, pero sí una conexión, una forma de recordar que, aunque el amor de una persona puede fallar, hay muchas otras formas de encontrar belleza en el mundo. El camino hacia la sanación seguía siendo largo, pero por primera vez, ya Número me sentía sola. Había encontrado una nueva forma de mirar mi vida, una forma que Número estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ganar. El tiempo siguió su curso, y aunque las heridas de mi corazón comenzaron a sanar, había algo más en mí que se había transformado. Ya Número era la misma Elena que había conocido a Mark, ni la misma que había compartido tantos momentos con Ava. Ahora era una mujer que había aprendido a encontrar fuerza en su vulnerabilidad, que había aprendido que la vida Número siempre sigue el camino que uno espera, pero eso Número significa que sea menos significativa. La conexión con el pintor del evento en la galería creció poco a poco. Su nombre era Gabriel, un hombre tranquilo con una pasión profunda por el arte, pero también por la vida. A menudo nos encontrábamos en exposiciones, cafés o incluso paseando por el parque,
compartiendo nuestras ideas y nuestras historias. Número era un amor inmediato, ni arrebatador, pero sí una amistad que se convirtió en algo más, algo genuino. En una de nuestras conversaciones, mientras caminábamos por una calle adornada con luces de Navidad, Gabriel me preguntó si alguna vez había pensado en volver a amar. La pregunta me hizo detenerme por un momento. Había pensado en eso, por supuesto, pero nunca había tenido el valor de admitirlo en voz alta. ¿Cómo podría amar nuevamente después de todo lo que había pasado? Volver a amar, repetí, observando las luces parpadear a nuestro alrededor. Quizás algún día. Pero por ahora, solo quiero enfocarme en mí. Aprender a amarme de nuevo. Gabriel sonrió, como si mis palabras fueran lo que él había estado esperando escuchar. Eso es lo más importante, dijo. Aprender a amarte a ti misma primero. El resto viene solo. Y tenía razón. Número necesitaba apresurarme a encontrar un nuevo amor. Lo que realmente necesitaba era darme a mí misma el espacio y el tiempo para sanar por completo. A medida que pasaban las semanas, me sentía más en paz con mi pasado y con el presente. Había aprendido a dejar ir lo que ya Número podía cambiar y a abrazar lo que podía construir ahora. Mi vida comenzó a llenarse de nuevas experiencias. Recibí una oferta de trabajo que me permitió expandir mis horizontes y ponerme en contacto con nuevas personas y proyectos que me inspiraban. Empecé a viajar más, a explorar lugares que siempre había querido conocer. Cada nuevo lugar se convirtió en una lección, una oportunidad para crecer, para redescubrirme a mí misma. Gabriel siguió siendo parte de mi vida, pero más como un amigo cercano. Nos compartíamos nuestras alegrías, nuestras frustraciones, pero también aprendíamos a respetar los límites que cada uno había establecido para sí mismo. En su compañía, ya Número sentía la presión de volver a ser lo que una vez fui. Me permití ser quien era ahora. Una mujer fuerte, llena de matices, con cicatrices que Número eran vergonzosas, sino recordatorios de todo lo que había superado. En un día soleado de primavera, después de una caminata por la ciudad, Gabriel me miró con una suavidad que Número había notado antes y dijo: «Elena, has cambiado. Te veo feliz. Y eso es lo que más importa». Al principio, me sorprendió escuchar esas palabras. Feliz, después de todo lo que había pasado. Podía realmente decir que era feliz. Pero al mirar mi reflejo en los escaparates, al ver la paz en mis ojos, supe que tenía razón. Número se trataba de borrar el dolor ni de olvidar el pasado. Se trataba de cómo había decidido usar ese dolor para encontrar una nueva versión de mí misma. Número estaba buscando un final feliz, ni un príncipe azul que viniera a salvarme. Estaba construyendo mi propia historia, una historia en la que yo era la protagonista. Y esa historia estaba llena de esperanzas renovadas, de pequeños triunfos personales y, por encima de todo, de aceptación. Aceptación de lo que había sido, lo que era y lo que estaba por venir. Ese día, mientras caminábamos por el parque y observábamos las flores florecer a nuestro alrededor, entendí que la vida seguía, con o sin Mart, con o sin Ava, y yo estaba lista para abrazarla en su totalidad, sin miedo y sin arrepentimientos.